Hoy vamos a hablar del análisis evolutivo del derecho internacional tributario y los organismos internacionales de armonización tributaria. Antes de hablar de todo eso, es importante resaltar el derecho canónico, cuál es su importancia, cuál es el aporte al derecho internacional, cuáles son sus principales filósofos. En este caso sería el señor Immanuel Kant, y los principios constitucionales civiles expresados por él en función a los principios canónicos. Luego hablaremos del aporte a los organismos internacionales como la ONU. Empecemos con la importancia del derecho canónico. Se dice que el derecho canónico constituye de modo incuestionable la experiencia jurídica de mayor magnitud en el campo del tratamiento jurídico del factor religioso, tomando como elemento base la igualdad en el trato de los seres humanos ante Dios y fomentando las responsabilidades de la Iglesia bajo los acuerdos o cánones. Después de esta ferviente filosofía, donde muchas generaciones se formaron bajo los principios morales basados en la igualdad ante Dios, este trato no se le daba de iguales a las personas que no creían en Dios. Entonces, este filósofo Kant, bajo la premisa del derecho del hombre, traspasó eso de lo que la Iglesia Católica expresaba en sus convicciones a universalizarlo, ¿no? La importancia del derecho del hombre viene dado por los comienzos comenzó a articularse como derechos universales a partir de la Revolución Francesa y la alta ilustración europea en las dos últimas décadas del siglo XVIII, hasta su consagración definitiva como derechos humanos a mediados del siglo XX. A pesar de esa reacia posición a favorecer públicamente el movimiento y la militancia revolucionaria, el filósofo prusiano Immanuel Kant se valió del mote de teoría de la Revolución Francesa por haber dado forma por vez primera a la tríada de conceptos normativos jurídicos y políticos de libertad, igualdad y autosuficiencia. Es importante destacar que estos pensadores, Immanuel Kant básicamente prorreformista de la Iglesia Católica, tenían una visión de que todos los seres humanos deben de haber sido tratados igual. Pero recordemos también que la filosofía o las fuentes de derecho alemana le hicieron mucho daño le hicieron mucho daño a la humanidad. De alguna manera, este filósofo prusiano trata de enmendar esos errores, viendo cómo ese concepto que tenían los alemanes de no culpabilidad, porque estaba establecido en la Constitución de que matar a un judío no era un delito, viendo todo eso, presenta los derechos universales del hombre y los establece en una carta universal o unos principios universales, ¿no? El aporte al derecho internacional. El aporte del derecho internacional, básicamente, la limitación kantiniana en la fundamentación moral de los derechos humanos, de la universalización de los derechos humanos. El artículo 1 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, relacionando con esto el preámbulo de mantener
que el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos de igualdad e inalienables de todos los miembros de la familia humana es un fundamento de la libertad, la justicia y la paz del mundo. Podemos también mencionar que el aporte al derecho internacional en el artículo 2 establece que toda persona tiene el derecho y libertades proclamadas en la Declaración sin distingo de alguna raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, dándole origen nacional o social, una posición económica o un nacimiento de cualquier otra condición. El papel de la ONU en el derecho internacional tributario. Los convenios tributarios desempeñan un papel clave en el contexto de la cooperación internacional en materia tributaria. Por un lado, fomentar la inversión y, en consecuencia, el crecimiento económico global, mediante la reducción o eliminación de la doble imposición internacional sobre los ingresos transfronterizos. Por otro lado, mejoran la cooperación entre las administraciones tributarias, especialmente en la lucha contra la evasión internacional. Entonces, por un lado tenemos que desde los tiempos medievales, el derecho canónico formó bases fundamentales para desarrollar en el hombre los principios morales, que todos éramos iguales delante de Dios. Immanuel Kant, como filósofo, se encargó de llevar eso a la universalización de los derechos. Esto lo hizo en contraposición a lo que los alemanes defendían, que era el positivismo. El positivismo de alguna manera le hizo muchísimo daño a la humanidad, en la cual los alemanes no veían como delito el asesinar a unos judíos porque estaba establecido en su constitución. Immanuel Kant lo que hace es universalizar los derechos humanos para evitar esos abusos por parte de la sociedad. Eso es uno de los aportes que ha hecho Immanuel Kant y cómo ha evolucionado en los organismos internacionales. Los organismos internacionales, de alguna manera, lo que han hecho es al hombre o a los países darle un tratamiento de igualdad social, en el cual todos los países de alguna manera protegen su inversión, pero no afectan la economía del otro.